Muy buenos días, estimados inversionistas. Para BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión es un verdadero placer poder recibirlos durante esta mañana y poder compartir así con ustedes, por medio de esta charla, los resultados obtenidos durante el tercer trimestre de este año correspondiente al BCR Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado. Para el mejor aprovechamiento de este espacio, les agradecemos que por favor tomen en cuenta las siguientes indicaciones generales. Esta charla está programada para desarrollarse en el transcurso de una hora. Sus consultas van a ser atendidas por medio de la opción PIR, preguntas y respuestas. Esta opción la pueden ubicar en la parte superior de sus pantallas. Es importante destacar que a partir de este momento y a lo largo de toda la charla pueden remitir sus consultas y no necesariamente al final. Las consultas se van a atender en el orden en el que ingresan. De nuevo les recordamos que en el transcurso de toda la charla pueden enviar sus inquietudes. Esto nos permite una mejor atención y, por supuesto, aprovechar el tiempo que dedicamos a este espacio, que es muy importante para nosotros, ya que queremos escucharlos, tanto sus dudas, sus comentarios o sus observaciones. Por cuestiones de tiempo, vamos a atender una consulta por inversionista para poder atender así a la mayoría de los asistentes. Una vez que atendamos todas las consultas y si tenemos tiempo disponible, vamos a responder por orden de ingreso las consultas adicionales. Si por tiempo no podemos atender todas aquellas consultas que nos enviaron, ponemos a su disposición el correo bcrfondos@bancobcr.com y por este medio nos pueden remitir las consultas que tengan y para nosotros va a ser un gusto atenderles. A continuación, me complace presentar al señor Mario Laitano Rodríguez. Él es el jefe de negocios de BCR Safi y es quien estará impartiendo esta charla. Mario, tienes nuestra atención. Gracias, Luis Javier. Buenos días a todos. Espero que estén muy bien y para nosotros de nuevo es un gusto tenerlos en este espacio para poder conversar sobre la evolución y el comportamiento el día de hoy de lo que es el BCR Fondo de Inversión Inmobiliario. Dentro de la agenda, y creo que es algo que es sumamente importante y relevante, vamos a mencionar aspectos considerados, contemplados a nivel de la evolución de la industria en general de fondos de inversión inmobiliarios, el informe trimestral de lo que corresponde en este caso al fondo de inversión inmobiliaria y además darles también un avance de cuál es el plan de acción. Recordemos, es un plan de acción que se ve estructurado en junio de 2023 para poder generar e implementar acciones, estrategias que permitieran mejorar el desempeño en términos financieros y de rentabilidad el fondo de inversión inmobiliario. Iniciamos con el primer punto de agenda, que básicamente es la industria de fondos de inversión en su totalidad y que considera hoy día todos los fondos en nuestro país del mercado inmobiliario. La primera variable fundamental es el activo total administrado, que hoy día es de 2.622 millones de dólares, 2.62% es el rendimiento promedio de los últimos 12 días de todos los fondos de inversión inmobiliarios en nuestro país y en este caso calculado contra el valor facial de la participación, es decir, el valor nominal de cada uno de los fondos de inversión inmobiliarios en nuestro país. Más adelante también vamos a ampliar cuál ha sido la evolución principalmente de esta variable en particular, la cual, si lo comparamos contra junio del presente año, también sigue mostrando una tendencia hacia la baja. ¿Por qué? Porque vimos que junio la rentabilidad promedio de los últimos 12 meses había cerrado en promedio al 2.95% aproximadamente y hoy con corte a septiembre del presente año, pues esta variable muestra nuevamente un ajuste a la baja, ajuste que se ve considerado principalmente por la evolución no tan dinámica en algunos sectores económicos, la evolución no tan favorable en algunos sectores donde los fondos tienen exposición o dependencia específicamente a lo que es el ingreso por alquiler y entre ellos, pues evidentemente resalta lo
que ha sido el comportamiento reciente en el sector de oficinas. 262 es el dato con corte a septiembre del presente año. 307 son los inmuebles que consideran toda la cartera de los fondos de inversión en nuestro país. 8.612 los inversionistas, 2 millones de metros cuadrados aproximadamente de lo que se considera hoy dentro de la cartera de los fondos de inversión inmobiliarios. 26.92% es el apalancamiento promedio de todos los fondos en nuestro país. 1.15% la comisión que hoy día las SAFIs o las sociedades administradoras de fondos de inversión cobran por la gestión de los fondos de inversión inmobiliarios, en promedio 1.15. 1.750 son los inquilinos y finalmente lo que es la ocupación, que recordemos es un indicador que es en términos de metros cuadrados, pues a septiembre del presente año arroja o se muestra un dato de un 72.13% de la ocupación promedio, que de igual manera al dato de rentabilidad es un indicador que sigue mostrando una tendencia hacia la baja, donde en junio teníamos un indicador cercano al 75%, hoy día este dato o ese resultado se ubica cercano al 72%. En el gráfico lineal lo que vemos es básicamente la evolución de lo que es el activo total administrado, tanto en la industria como en los fondos de inversión administrados por parte de BCR y SAFI. Línea punteada con color gris muestra el comportamiento desde 2005 hasta la fecha de lo que es el activo total de la industria. 408 millones de dólares administrado a nivel general en ese momento, 2005. Hoy día, como bien lo mencioné anteriormente, 2.622 millones de dólares que constituyen toda la cartera de fondos de inversión inmobiliarios en nuestro país. 79 millones administrado de Series AFI bajo los fondos que tenía inscritos en ese momento, 2005, y hoy día estamos administrando 874 millones de dólares en activos inmobiliarios de lo que corresponde a nuestra gestión. Hay un ajuste o una disminución cercana al 12%. Recordemos que una de las acciones que hemos venido implementando ha sido la rotación de activos. Básicamente es sacar de la cartera aquellos activos que no son tan rentables, aquellos activos que también podrían generar una oportunidad financiera en términos de una materialización, perdón, materialización de una plusvalía y además que está enfocado principalmente y está considerado dentro del plan de acción buscando disminuir esa exposición a la deuda que tiene este fondo particularmente y que en el caso particular del fondo de inversión inmobiliario logramos recientemente con la última venta que se hizo, pues bajar ese apalancamiento de casi un 39% a un nivel cercano al 35.25%. Esto explica básicamente lo que ha sido ese ajuste de un 12% y que está muy alineado a la rotación de activos, principalmente buscando beneficios para los inversionistas y principalmente disminuyendo esa exposición a la deuda que tiene hoy día el fondo de inversión inmobiliario. La gráfica lo que muestra también es fondo por fondo, considerando los fondos, en este caso administrados por parte de BCR SAFI, y también los fondos de la industria, que en este caso se representan con barras de color gris. Básicamente lo que muestra es ese comportamiento o el valor del activo total hoy día de la industria en general. Si nos ubicamos específicamente en el fondo inmobiliario, en este caso el que se ubica de arriba para abajo de sus pantallas, es de 373 millones de dólares su activo total, y en este caso se representa con una barra de color azul, con una sombra de color amarillo, y que si hacemos un cálculo en términos relativos de lo que pesa hoy día ese activo total administrado sobre la cartera total de los fondos de inversión inmobiliarios en nuestro país, estaríamos considerando un 14% el peso relativo de lo que es el fondo de inversión inmobiliario sobre la industria en general. También hacemos una comparación de lo que es el activo total contra activo neto. Teóricamente o coloquialmente o conceptualmente la diferencia es entre el activo neto y el activo total, básicamente la deuda, es decir, el apalancamiento que tiene hoy día cada uno de los fondos de inversión en nuestro país. Y si nos ubicamos de izquierda a derecha, el segundo fondo que se muestra es el fondo de inversión inmobiliario. 373 millones de dólares a nivel de su activo total y 243 millones de dólares, en este caso, su activo neto. Ha venido incrementando pues, por las amortizaciones que hemos venido haciendo, producto también de las ventas y además recordemos que una de las operaciones de crédito que tiene hoy día el Fondo de Inversión Inmobiliaria hace amortizaciones mensuales, que eso también permite ir incrementando este activo total en el tiempo y evidentemente pues disminuyendo lo que es el porcentaje de apalancamiento del fondo. Ingresos por sector, y es un tema sumamente importante y siempre nos gusta mucho presentárselos porque muestra claramente cuál es
esa distribución o esa segregación del ingreso mensual de los fondos que hoy día administramos y también de la competencia a cada uno de los activos inmobiliarios de la industria en general. De izquierda a derecha mostramos los 4 fondos de inversión inmobiliarios, en este caso administrados o gestionados por parte de BCR Safi, y el primer fondo que se muestra es el fondo de inversión inmobiliario, donde sus principales ingresos mensuales por alquiler están relacionados a lo que es sector de oficinas, sector parques industriales o activos industriales, y finalmente corresponde también a 2 sectores importantes o relevantes dentro de esa segregación del ingreso mensual por alquiler, básicamente lo que corresponde a la exposición al sector comercio y al sector de oficinas. Si nos dirigimos o nos enfocamos en lo que es la segregación de este mismo ingreso por activo inmobiliario y ubicándonos específicamente al margen derecho de sus pantallas, vemos cuál es la diversificación o en algunos casos la concentración de los ingresos de los fondos de la competencia. Y tal vez si nos ubicamos en los primeros 4 fondos de la competencia, vemos que sus ingresos o sus principales ingresos están relacionados específicamente al sector de oficinas y que en este caso se representan con barras de color azul. El segundo sector que predomina en prácticamente el 80% de los fondos de la competencia es el sector de comercio y es básicamente la composición que tenemos hoy día tanto en los fondos administrados por parte de BCR Safi como en los fondos hoy día administrados por parte de la competencia. La comisión de administración, y bien le mencionaba anteriormente, 1.15 es el promedio hoy día de todos los fondos de inversión en nuestro país. Y en este caso lo que mostramos es la evolución desde el 2019 hasta la fecha, que en términos lineales se muestra en este caso por la línea de color rojo lo que ha sido ese comportamiento de la comisión promedio de todos los fondos de inversión administrados por parte, en este caso, de la industria en Costa Rica y cómo se ubica hoy día o con corte de septiembre del 2024. 1.73% era el promedio de esta comisión de administración en el 2019, cerrando básicamente 2019, y a septiembre de 2024 la comisión de administración promedio de todos los fondos de la industria es de 1.15%. Es una de las acciones que se ha venido implementando por parte de muchos administradores de fondos de inversión y esto va muy alineado a la estrategia que también nosotros hemos venido implementando y que me parece que fuimos pioneros en cuanto al ajuste de este tipo de rubros, donde lo que buscamos es mitigar impactos que hemos tenido por temas fiscales, mitigar impactos que hemos tenido específicamente por temas coyunturales del mercado inmobiliario y además también el impacto que tuvimos en los últimos 24 meses por la evolución creciente en lo que han sido las tasas de interés a nivel internacional, que evidentemente eso se traslada a un incremento en el gasto financiero de muchos de los fondos que hoy día tienen un apalancamiento activo. En el caso del fondo de inversión inmobiliario, 1.25 era la comisión de administración de este fondo que hoy día estamos exponiendo al cierre del 2019 y 0.40 al corte de septiembre de 2024 y que muestra pues claramente esa tendencia hacia la baja y que muestra pues evidentemente ese compromiso por parte de la administración de ir disminuyendo también los principales rubros de la estructura de gastos de los fondos en aras de mejorar ese desempeño financiero del fondo particularmente inmobiliario. 0.90 al cierre 2022 y se ha mantenido desde el cierre de 23 hasta la fecha en un 0.40%, muy por debajo de lo que es el 1.15% que viene mencionado anteriormente, es el promedio de la industria en nuestro país. Y hacemos la segregación del mismo indicador expuesto anteriormente. Margen izquierdo de sus pantallas, y en este caso representado por barras de color azul, se muestran todos los fondos inmobiliarios administrados por parte de BCR Safi, 0.40, el fondo inmobiliario 0.80, el fondo comercio e industria 0.90, progreso inmobiliario y finalmente rentas mixtas 0.10%. De igual manera, cerca del 30% también de los fondos de la competencia también han venido implementando medidas importantes en cuanto a este ajuste a la baja de la comisión y donde vemos pues prácticamente 4 fondos por debajo de este indicador promedio de 1.15%. Y en este caso la competencia representado por barras de color gris en sus pantallas. Rendimiento líquido de los últimos 12 meses
Les mencionaba también que es un dato sumamente importante porque sigue mostrando una tendencia hacia la baja en los últimos 3 meses y tomando como base de cálculo junio de 2024, donde bien le mencionaba también de que el cierre de junio, la rentabilidad promedio de los últimos 12 meses, de igual manera calculado contra el valor facial de cada uno de los fondos, se ubicaba cercano al 2.95%, 2.62% al corte de septiembre y eso refleja claramente que existe todavía algunos sectores en específico, bien mencionado anteriormente, esa evolución no tan favorable en cuanto al sector de oficinas, donde hay un crecimiento en la oferta, no tal vez a tasas tan importantes como lo veíamos en años anteriores, pero no hay una demanda que hoy día absorba la oferta que hoy día está creciendo a un ritmo del 2% aproximadamente en términos anuales y que además también se ha visto claramente reflejado esa menor demanda y esa menor necesidad de metros cuadrados específicamente en algunos sectores en específicos donde la oferta es muy amplia en términos de las oficinas y que también ha generado un impacto muy importante en los precios de arrendamiento. Previo a la pandemia, inclusive, y lo hemos comentado en varios foros, previo a la pandemia, los precios por metro cuadrado del sector de oficinas se ubicaban entre los 20 a los 25 dólares, dependiendo del tipo de activo. Recordemos que hay tipos diferentes en cuanto al sector de oficinas, A más, A y B, y eso pues evidentemente con los impactos que tuvimos durante la pandemia, ya hoy los precios por metro cuadrado en oficinas se ubican inclusive por debajo de los 18, 17 dólares, que prácticamente también genera un impacto negativo en cuanto al desempeño de la rentabilidad de los fondos. ¿Por qué? Porque hay un ajuste en el ingreso por alquiler y además también porque el ajuste en ingreso de alquiler también se da específicamente por los niveles bajos de ocupación en el sector empresarial. Caso específico, el fondo inmobiliario 1.23%, calculado en los últimos 12 años, es una rentabilidad que sí consideramos y en términos muy realistas consideramos que es una rentabilidad, no es una rentabilidad competitiva. Estamos implementando acciones, hemos venido implementando acciones en los últimos 18 meses tratando de estabilizar el fondo, tratando de disminuir la deuda y además tratando de generar siempre rentabilidades positivas, que complementado con las acciones que consideramos implementar también de aquí en adelante esperaríamos una recuperación muy madurada, muy lenta en los próximos 24 meses aproximadamente, pero sí somos muy claros en este rubro en específico que el fondo hoy día, por aspectos que voy a mencionar más adelante, no ofrece una rentabilidad esperada por parte de los inversionistas. Tema importante es que ya inclusive muchos de los fondos de la competencia se ubican por debajo de este promedio, 2.62, donde vemos, y en este caso los fondos de la competencia están ordenados a nivel de su activo, es decir, de mayor a menor, de izquierda a derecha de sus pantallas, y en el caso particular del fondo competidor 1 ya está ubicado en el nivel cercano al 2.19%, y lo vemos pues claramente, muchos de los fondos de la competencia ya se ubican inclusive, si no alineados a 2.62%, ya por debajo, y que refleja de nuevo claramente cuál es el comportamiento actual de muchos de los fondos que hoy día se gestionan en el mercado inmobiliario de nuestro país. La cantidad de metros cuadrados versus ocupación, y aquí también me va a permitir ampliar cuál ha sido ese comportamiento reciente de lo que es el fondo de inversión inmobiliario en términos de esa ocupación. Al inicio les comenté que hoy día en nuestro país la ocupación se mide en términos de metros cuadrados y recordemos que particularmente el fondo de inversión inmobiliario tiene un activo inmobiliario o un inmueble que en términos de metros cuadrados es sumamente robusto, ¿verdad? Y lo comunicamos, me parece que fue en septiembre de este presente año mediante un hecho relevante donde se han finiquitado contratos o acuerdos contractuales con inquilinos propiamente del Parque Empresarial del Pacífico, donde considerando la extensión territorial de este parque particular, también específicamente hablando en términos de metros cuadrados, pues sí tuvo una afectación importante en lo que es el nivel de ocupación. Sin embargo, en términos monetarios no fue así. Recordemos que no siempre existe una relación directa en cuanto al ingreso por alquiler y el nivel de ocupación, y en este caso particularmente sí existió una afectación importante en lo que es ese cálculo del nivel de ocupación. Sin embargo, lo vamos a ver también más adelante en esta charla y en términos de ese resumen financiero, no se vieron impactos importantes o relevantes en términos del ingreso por alquiler para el fondo de inversión inmobiliario. 72.13% es el promedio de la ocupación de la industria en general, 75% era la ocupación promedio de la industria en junio del presente año.
El impacto de la rentabilidad, y aquí hay tres aspectos que también lo hemos conversado ampliamente en muchos de los foros en los cuales hemos venido participando, pero es importante también darles a ustedes una actualización de qué es lo que ha estado pasando recientemente con la evolución de esta variable que es sumamente importante y que se muestra en este caso su tendencia hacia la baja, su efecto todavía negativo, palpable a nivel de la industria en general. Recordemos, estoy dando datos de la industria en general de nuestro país y donde vemos que en este caso las barras de color gris lo que muestran al corte de 2018 es que los fondos de inversión inmobiliarios en general tenían un nivel de rentabilidad promedio del 7%. Una rentabilidad que se había ajustado en 2019 cuando entró en vigencia la ley del fortalecimiento de las finanzas públicas, donde solamente este incremento de la base impositiva sobre los ingresos brutos de los alquileres de los fondos de inversión inmobiliaria generó un impacto cercano al 1.10%. Luego entra la pandemia, que también hemos venido conversando, hay menor dinamismo en algunos sectores económicos, hay menor generación de ingresos por parte de los inquilinos, hay desocupaciones, hay ajustes en términos de los precios de alquiler, viene mencionado ahora uno de los casos, oficinas, sin embargo también la parte de comercio se vio sumamente afectado, donde el ajuste en términos de esos precios por alquiler fue cercano a un 20% y esto también generó un nuevo impacto a la baja en términos de esta rentabilidad. 7% 2018, 3.84, cerró el mercado en general, el mercado inmobiliario en un 3.84% al cierre del 2021 y finalmente el tercer factor en términos macroeconómicos que generó un nuevo impacto en esta parte de rentabilidad fue el incremento en las tasas de interés a nivel internacional. 3.25 se ubicaba en ese momento en específico lo que fue la tasa prime y recordemos que muchos de los fondos que hoy día están siendo gestionados en la industria de nuestro país, sus operaciones de crédito los tienen indexados a lo que es la tasa prime. 2022 y 2023 hubo una tendencia creciente en cuanto a este indicador, particularmente donde su punto máximo se dio inclusive a este año, que fue un 8.5%, y que esto pues claramente también generó un aumento muy importante y relevante en lo que es el gasto financiero de los fondos que hoy día se gestionan en nuestro país. BCR Safi como parte de esa gestión y como parte del plan de acción como tal ha venido generando negociaciones importantes en términos de ajustar este costo de interés y disminuir, perdón, el gasto financiero de este fondo particularmente y esto también ha dado beneficios muy importantes que los voy a explicar más adelante, pero en términos generales esos son los tres factores coyunturales, temas fiscales y temas macroeconómicos, principalmente en la parte de tasas de interés que han generado un impacto muy importante en lo que ha sido ese desempeño general de todos los fondos de la industria en nuestro país y que además lo vemos claramente en este gráfico, sigue mostrando una tendencia hacia la baja en cuanto a ese desempeño en términos de la distribución de rentabilidad líquida para los inversionistas. 2.62% es lo que hoy día se muestra con corte de septiembre en nuestro mercado general. Importante, ya se ve también un ajuste paulatino en cuanto a las tasas de interés. Ya la Prime se ubica a niveles del 7.75. Hoy día, recordemos, esos datos son con corte de septiembre, pero ya hoy día la tasa Prime se ubica en un nivel de 7.75% y todavía con expectativas de disminuciones adicionales en el tiempo. Sin embargo, las condiciones que hoy día tenemos plasmadas con nuestro principal acreedor son muy favorables y muy por debajo de ese indicador que bien les mencioné anteriormente y lo vamos a ampliar más adelante en esta charla. Nuevamente, y complementando lo que fue la información del dato anterior, se muestra en este caso y haciendo una separación de los fondos administrados por parte de BCR Safi y a la derecha de sus pantallas los fondos de la competencia, sin considerar la evolución o los fondos de nuestra gestión. Al margen izquierdo de sus pantallas mostramos los fondos nuestros, los fondos administrados por parte de BCR Safi, donde la tendencia es clara hacia la baja y que se complementa o se alinea muy bien con lo que explicaba anteriormente. 2013, los fondos nuestros tenían una rentabilidad por medio cercana al 9% y lo vemos claramente en esta gráfica lineal. Y en el caso específico del fondo de inversión inmobiliaria se muestra con una línea de color azul sólida y con una sombra de color amarillo, donde su tendencia también ha sido hacia la baja en los últimos años. Y en el caso particular también de los fondos de la competencia, lo mostramos en este caso en la gráfica también del margen derecho de sus pantallas, donde vemos que la rentabilidad por medio de la competencia se ubicaba en ese momento, inclusive 2013, tomándolo como base de cálculo,
en niveles cercanos a un 7%, 7.5%. Y nuevamente, ya los fondos de la competencia, inclusive muchos de ellos se ubican por debajo del 1.5%, y que también esto es reflejo de los aspectos que mencioné anteriormente y de los impactos que todavía tenemos a nivel de la industria en general de nuestro país. En cuanto al informe trimestral de gestión, y voy a tal vez mencionar las características básicas o los aspectos básicos de lo que es el fondo de inversión inmobiliario. 373 es el activo total administrado, en este caso por parte de este fondo. 12 inmuebles es lo que compone la cartera inmobiliaria de este fondo. 461.000 metros cuadrados es lo que hoy día administramos en este fondo de inversión inmobiliario, 2.2 años en términos de promedio ponderado. El vencimiento de los contratos, 130 inquilinos, 43% es el porcentaje de ocupación. El rendimiento líquido lo vemos anteriormente, calculado contra el valor facial de la participación es de 1.23%, 1.514 son los inversionistas, 251.852 es la cantidad de participaciones en circulación, y el valor en libros por participación, 963 contra valor de mercado es de 600 dólares por participación. El apalancamiento, recordamos, pasó de un 39% a un 35.25% con la última rotación de activos que realizamos en junio del presente año. La composición, y más que composición, es la distribución del ingreso por actividad económica. Nos ubicamos en el pastel, al margen izquierdo de sus pantallas, vemos que el 33% de esta distribución o del ingreso mensual por alquiler está relacionado a lo que es industria manufacturera, otras industrias económicas, otras actividades económicas un 25%, comunicaciones un 11%, 6% está relacionado a lo que es el sector de enseñanza, comercio un 18%, y finalmente lo que son actividades relacionadas al sector de salud un 13%, y finalmente actividades inmobiliarias un 8%. Si nos ubicamos también al margen derecho de las pantallas, vemos cuál es esa misma composición o la segregación del ingreso mensual por alquiler, pero en este caso siendo la distribución por activo inmobiliario. Zona Franca Coyol pesa el 26%, Forum 2 pesa el 23%, Metrópoli un 11%, Torre Mercedes un 10%, Forum 1 y Forum 1 también Torrejota un 9, un 6% respectivamente, y finalmente aquellas rentas que están relacionadas a inmuebles que no pesan más del 5% del ingreso mensual del fondo, pesan hoy día un 3% básicamente de este gráfico. Hacemos una comparación también de lo que ya vimos anteriormente, cuál ha sido la evolución de la rentabilidad líquida versus la evolución de la rentabilidad líquida de la industria. La industria en este caso representada por la línea de color azul oscuro, donde vemos un 3.29% al tercer trimestre del 23 y un 2.63% la industria en general al tercer trimestre 2024. 2.25, la evolución del fondo, en este caso fondo inmobiliario, al tercer trimestre del 2023, y finalmente 1.23 al cierre de septiembre del presente año. La morosidad es uno de los aspectos que también hemos venido controlando, y no solo controlando, sino disminuyendo en el tiempo, tomando como base también los últimos 4 trimestres que en promedio se ubicaban en niveles cercanos al 22-23%. Podemos mencionar que las acciones que hemos venido generando en aras de recuperar obligaciones pendientes por parte de los inquilinos hacia el fondo nos ha permitido tener hoy día un nivel de morosidad del 7.73%. Segundo trimestre del 24 teníamos un nivel cercano al 22%, e inclusive primer trimestre del 24 un nivel cercano al 29%. Las acciones han venido dando resultados positivos, hemos venido recuperando ingresos importantes en términos de esa morosidad, y que hoy nos permite pues claramente tener un dato o un indicador muy bajo si lo comparamos inclusive contra los últimos trimestres de sus pantallas. El resumen financiero, y aquí hay dos aspectos muy importantes que me va a permitir ampliar. El primero es el ingreso por arrendamiento. Si lo hacemos o si comparamos contra los últimos 4 trimestres, evidentemente se ve un ajuste hacia la baja en términos de ese ingreso, pero es explicado específicamente por la salida o por la venta de los 7 inmuebles de Grupo Lagar que se ejecutó en el 2024, específicamente en junio del 2024. En términos monetarios, en términos absolutos, la disminución del ingreso por la venta de esos 7 activos inmobiliarios, y si lo comparamos también en términos trimestrales, fue cercano a los $600.000, que ahí se explica claramente cuál ha sido ese comportamiento del segundo trimestre 24 contra el tercer trimestre 24. Básicamente la venta de esos
7 activos inmobiliarios. Pero es muy importante que tengamos ahí en la mente cuál fue ese beneficio importante de esa venta de los 7 activos que mencioné anteriormente. La pérdida, para hablarlo muy claramente, o la disminución del ingreso fue de $600,000 trimestrales, pero vean ustedes la parte positiva de lo que fue esa venta en términos de la amortización a la deuda que tiene el fondo hoy día y el ajuste importante en cuanto al gasto financiero. $2.9 millones era el gasto financiero al segundo trimestre del 2024. $2 millones es el gasto financiero hoy trimestral del fondo de inversión inmobiliario. Recordemos, $600,000 fue lo que se perdió o lo que está dejando de percibir hoy día el fondo por la venta de los activos. $900,000 aproximadamente es el ahorro en gasto financiero como parte también de esta amortización y que pues evidentemente el costo-beneficio de la operación a la transacción antes mencionada fue en términos muy favorables para el fondo que hoy día estamos exponiendo. Entonces, sí era muy importante mencionarles, aclararles, si bien hemos tenido una disminución en cuanto al ingreso por alquiler, hemos tenido una disminución aún más importante en lo que es el gasto financiero hoy día del fondo de inversión inmobiliario. Recordemos que lo que son ganancias y pérdidas está específicamente relacionado a los resultados por plusvalías o minusvalías que hemos venido generando por las valoraciones anuales de los activos según la normativa, pero que esto es únicamente un registro contable, no se materializa hasta el momento en que se ejecute alguna venta en específico de algún inmueble dentro de la cartera del fondo de inversión inmobiliario. Las comisiones se han mantenido muy controladas, esto gracias a la acción que también implementamos en el 2023. Habíamos ajustado la comisión de un 0.9% a un 0.4%, estoy hablando de la comisión de administración, y pues que claramente aquí se ve esa disminución en el tiempo y ese compromiso por parte de BCR-SAFI en cuanto a mantener ese rubro sin variaciones a efectos de que no impacte la estructura de gastos hoy día del fondo que hoy día estamos exponiendo. Eso es básicamente los rubros más importantes dentro del resumen financiero y que también les da a ustedes pues mayor claridad de ese resultado positivo por la venta que se ejecutó en el segundo trimestre. La evolución de la rentabilidad y también fui bastante claro en cuanto a los factores externos a la gestión que han venido implementando o que han venido impactando más que todo ese desempeño en términos de rentabilidad. Y también nos permitimos en esta gráfica darles también claridad y mayor detalle de cuáles han sido los impactos también negativos en términos de esa rentabilidad en los últimos 12 meses aproximadamente. El primer impacto lo tuvimos iniciando octubre de 2023. Recordemos que tenemos hoy día acciones ya extraadministrativas con lo que es el inquilino de nave industrial La Bruca, donde al sacar el ingreso, es un ingreso mensual de cerca de $70,000 y en términos trimestrales era un ingreso de cerca de $210,000, esta salida de este inquilino por las condiciones de morosidad que ya todos hemos venido conversando al respecto, ese efecto tiene un impacto negativo en cuanto a la distribución de rentabilidad al cuarto trimestre del 2023 y lo explicamos aquí claramente en esta diapositiva. Esto en cuanto al primer impacto que tuvimos por la salida del ingreso en términos contables de lo que es el inquilino de nave industrial Uruque, que más adelante me va a permitir también ampliar sobre este rubro en específico. El segundo impacto, recordemos que en diciembre de 23 se habían finalizado los acuerdos de las tasas de interés fijas que teníamos dentro del fondo de inversión inmobiliario. Una de las medidas que ya implementamos durante el 2023 fue específicamente establecer tasas de interés en cuanto a las operaciones de crédito que nos mitigaran esa volatilidad en las tasas a nivel internacional y más que volatilidad, esa tendencia creciente por parte de la evolución de las tasas a nivel internacional que generó aspectos muy positivos. ¿Por qué? Porque teníamos un costo fijo durante el 2023, inclusive cercano al 6,75% en promedio de las operaciones. Y al vencerse ese acuerdo que básicamente se estructuró en 12 meses aproximadamente y que finalizó en diciembre del 2023, a enero de 24 ya retornábamos al costo financiero de la operación de crédito a lo que es tasa prime. Y recordemos que tasa prime, como lo mencioné anteriormente, la tasa prime en ese periodo específico se ubicó en el 8.5%. Entonces el fondo pasó de una tasa fija del 7% o 6,75% aproximadamente a un costo del 8.5%. Eso incrementó de manera muy importante también el gasto financiero y que se explica, pues evidentemente, ese ajuste importante a la baja en la rentabilidad. La otra parte, y lo mencioné anteriormente, hubo un efecto positivo y se ve también un leve incremento en la parte de rentabilidad. ¿Por qué? Porque
a pesar de que dejamos de percibir $600,000 por la venta al Grupo Lagar, la proporción de ese ahorro en el gasto financiero fue mucho más importante y más relevante en términos monetarios. Y eso pues hace que en los últimos 2 trimestres exista una leve recuperación. Es una leve recuperación y somos conscientes que no es una recuperación esperada por parte del mercado, que sin embargo estamos trabajando para lograrlo en el mediano y largo plazo, algún tipo de recuperación en términos más sustanciales, hablando de esto de la distribución de rentabilidad hacia los inversionistas. Sobre el caso que les hablaba también, particularmente en este caso, ¿cómo vamos? ¿Cuál es el estatus que tenemos hoy día sobre la gestión extra administrativa con NEI Uruca? Podemos mencionar que en septiembre de 2024 la demanda se mantiene activa en contra de la sociedad arrendataria. En dicho proceso está pendiente por parte específicamente del juzgado de primera instancia la resolución en cuanto a las impugnaciones presentadas por parte de la demandada. Nosotros hemos venido ejecutando acciones, hemos venido enviando documentación, nos hemos venido personando también al juzgado para efectos de que esto pues se le dé una respuesta pronta y oportuna hacia el fondo y hacia la administración, en este caso de Ceresafi, pero es el estatus que tenemos el día de hoy con la situación que tenemos particularmente de el inquilino que hoy día ocupa nave industrial Uruca 01. Eso para efectos de que tengamos también detalle de cuál es el estatus que tenemos al día de hoy y que también cuáles son las acciones que hemos venido implementando en aras de no solo recuperar las obligaciones pendientes que tiene el inquilino con el fondo, sino también recuperar el inmueble en aras de su pronta generación constante de ingresos por alquiler. Planes de acción. Importante, si lo vemos en términos absolutos y ya en términos también de una absorción neta, pues tuvimos un resultado negativo en cuanto a las salidas y entradas de inquilinos, y en este caso el rubro más importante fue la pérdida de cerca de $39,000 de ingresos por alquiler, específicamente del Parque Empresarial del Pacífico. En términos de colocación, hemos venido haciendo colocaciones en total de $13,000 aproximadamente, y que en rubro específico de lo que es Parque Empresarial del Pacífico se habían colocado también en este periodo cerca de $10,000. Fue un acuerdo temporal, sin embargo ya hoy día no tenemos ese contrato dentro del activo antes mencionado. Las mayores colocaciones evidentemente se dieron dentro de la estructura o el sector industrial, que pesó cerca del 75% de los $13,000 que mencionamos anteriormente, y que además a nivel de sector comercio, que también se ha venido dinamizando, se ha venido activando en los últimos meses, pues hoy día representa el 25% de esas colocaciones en cuanto a las entradas y salidas o la absorción neta de ese comportamiento en términos comerciales. La otra acción, y que también les venía comentando, ¿cuál fue ese resultado de esa reestructuración? Que si bien nos afectó principalmente en el primer trimestre y parte del segundo trimestre, ¿cuál fue ese resultado que tuvimos a nivel de esa reestructuración con acreedores financieros principalmente? Con la vivienda, si ustedes lo ven aquí en esta diapositiva, pues teníamos 3 líneas de crédito que en términos monetarios en ese momento la deuda oscilaba o ascendía a los $43 millones, recordemos, en términos absolutos, términos monetarios. Y en promedio el costo financiero, es decir, la tasa de interés a la cual estaba relacionada esas operaciones o estas líneas de crédito, se ubicaba en el 8.5%. Hacemos una reestructuración, en este caso con Banco de Vivienda, donde el monto al momento de la reestructuración era de 43 millones y la tasa en promedio que tenemos hoy día es de 8.31% aproximadamente. ¿Qué es la parte importante también? Y esto al ser la operación de crédito más onerosa en términos del costo financiero, pues la acción inmediata fue amortizar a las operaciones más onerosas, nuevamente en términos de costo financiero, y con la venta de Grupo Lagar se amortizó un monto importante en cuanto a esta, de lo cual nos permitió bajar la exposición a Banco de Vivienda o a esta operación de crédito en específico de 43 millones a $25 millones. Es un esfuerzo muy importante que de nuevo le ha generado un beneficio en cuanto a ese ahorro en el gasto financiero al fondo de inversión inmobiliario. Continuando con lo que es este esfuerzo también en esa reestructuración de los créditos que hoy día tenemos activos con este fondo, el otro acreedor fue con Banco de Costa Rica, donde también en términos monetarios y de manera consolidada el monto que tenemos o teníamos antes de la reestructuración era de $81 millones aproximadamente, pero noten por favor que
el principal rubro o el monto más importante de esta línea de crédito que vencía en abril de 2025 tenía un costo de interés o una tasa de interés cercano al 8.5%. Dentro de la reestructuración con el Banco Costa Rica pasamos de líneas de crédito de vencimiento relativamente de corto plazo o mediano plazo a una operación de largo plazo con un vencimiento ahora a 20 años con una tasa de interés fija en los próximos 24 meses de un 5.9%. Eso también ha aliviado mucho la carga financiera del fondo y ha permitido también al fondo generar una estabilidad en cuanto a ese gasto. Y además, también con la venta del Grupo Lagar se amortizaron cerca de 5 millones de dólares. Recordemos, en la vivienda habíamos bajado de 43 a 25 millones de dólares y en este caso el Banco de Costa Rica lo bajamos de 81 millones a 76 millones, siendo este caso particularmente la operación con el Banco de Costa Rica 20 años y con una tasa de interés muy por debajo inclusive de lo que teníamos anteriormente y muy por debajo particularmente de lo que teníamos alineado en este caso con la tasa Prime, que recordemos a inicios de año estaba en un nivel del 8.5%. Y finalmente, lo que mostramos también es el detalle del monto activo, el saldo abierto que tenemos en cada uno de los acreedores financieros. El apalancamiento que bien mencioné hoy día es de un 35% gracias a la ejecución de la venta del Grupo Lagar, que también generó un beneficio muy importante en cuanto a la exposición de la deuda. Y en términos monetarios, hoy día el fondo tiene un monto en apalancamiento de cerca de 121 millones de dólares, que los agregamos en este caso, 76 millones con Banco de Costa Rica, 25 millones con Banco de Vivienda y 19 millones con Banco VIXA, que de igual manera también se hizo una renegociación en este año, pasando ya a una operación también de largo plazo de 12 años y con un costo de interés cercano al 8%. Y esto es básicamente lo que traemos para el día de hoy en relación al fondo de inversión inmobiliario. Eh, Me parece que fuimos bastante amplios en algunos aspectos sumamente importantes. Logramos a ustedes también darles mayor detalle y mayor información sobre la evolución reciente de este fondo particularmente. Y bueno, queda el espacio para poder atender las dudas o consultas que ustedes tengan en relación a lo antes presentado. Muchas gracias, Mario, por darnos ese amplio detalle de todos los resultados que se han obtenido el pasado trimestre y también todas las gestiones que se han venido realizando en el BCR Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado. Tal como mencionó Mario, vamos a pasar al espacio de consultas y respuestas, pero antes, mientras leemos y atendemos sus consultas, queremos recordarle que esta y todas las charlas se cuelgan en nuestro canal de YouTube BCR Fondos de Inversión. De esa manera, tendrán a su alcance todos estos videos y todas estas charlas para que las puedan consultar en el momento que consideren oportuno. Por eso los queremos invitar a que se suscriban a nuestro canal y así puedan recibir notificaciones de nuestra variedad de publicaciones. Otro medio a través del cual también pueden obtener información relevante de BCR Safi es nuestra página web, bcrfondos.com. Los invitamos a que la visiten y ya que ahí van a poder encontrar información de su interés, por ejemplo, boletines, estados financieros, informes trimestrales, prospectos y más información relevante acerca de nuestros fondos. Agradecemos muchísimo que todavía continúen con nosotros en este valioso espacio y sin más demora vamos a atender las consultas que nos realizaron por medio de la opción PIR. Tenemos la primera consulta de la señora María Fernanda Alvarado. Ella nos consulta, ¿cómo a pesar de tener una comisión 75 puntos base más baja que la del mercado, el rendimiento líquido sigue siendo el más bajo de la industria y 139 puntos base menor al promedio? ¿Qué acciones van a implementar para poder generar un mayor rendimiento a los inversionistas? ¿Aún ven espacio para mejorar? Perdón, ¿aún ven espacio para bajar más esa comisión de administración? Sí, gracias. Y de verdad muy importante la consulta. Ahora en el resumen financiero explicaba que existen rubros muy importantes dentro de esa estructura de gastos. Uno de esos es específicamente la comisión. Dentro de los rubros relevantes que hoy día afectan el desempeño no solo de este fondo, sino de la industria,
Número uno es el gasto financiero y número dos es la comisión de administración. En los dos específicamente hemos venido ejecutando acciones muy importantes en aras de ajustar ese gasto financiero y ese gasto por la comisión. Entonces es importante tener claridad de que no es el único rubro importante que puede estar generando un desempeño favorable en cuanto al comportamiento de los fondos. La otra parte que también es complemento, y lo expliqué también ahora en la charla, es que estamos en una coyuntura totalmente diferente, donde los precios por alquiler se han ajustado prácticamente un 20-25%. Entonces, a pesar de que hay aspectos sumamente importantes en cuanto a este desempeño, en aras de ajustar el gasto por comisión o ajustar el gasto por intereses, es decir, el gasto financiero, hay aspectos coyunturales que ya de todos modos ya están implícitos dentro del comportamiento actual de los fondos. Número uno es el incremento en la tasa impositiva, en la base impositiva del pago de impuestos de los fondos. Y evidentemente la otra parte que ha venido afectando mucho es el comportamiento de los precios por alquiler, que si añadimos evidentemente lo que ha sido el comportamiento a nivel de tasas de interés, pues son tres aspectos que han venido a generar un impacto muy importante, pero que va a depender mucho de la composición del activo, particularmente a nivel de la cartera inmobiliaria. Número uno, qué tanta exposición tiene a sectores que no son tan dinámicos hoy día. Número dos, qué tanta exposición tiene al apalancamiento. Y número tres, evidentemente, qué tan afectado se vio por el ajuste coyuntural durante la pandemia en términos del alquiler. Entonces, básicamente es eso, ¿verdad? Las medidas las hemos venido implementando desde junio 23 hasta la fecha. Muchos han dado, digamos que resultados muy favorables, y lo mencionaba anteriormente, hemos tenido casi $1 millón en cuanto al ahorro del gasto financiero, y es básicamente lo que estamos tratando de considerar. Estaríamos enfocados en atacar lo que es el nivel de ocupación en muchos de los sectores que hoy día tenemos niveles de ocupación no tan favorables, y específicamente ver si generamos algún tipo de rotación de activos de algunos inmuebles que hoy día vemos algún tipo de oportunidad de darle salida. Por un tema de mantenimiento, ya es oneroso tenerlos dentro de la cartera, y también generando algún tipo de materialización de plusvalía. Esto sin afectar evidentemente lo que es el desempeño del fondo en términos de rentabilidad. Muchas gracias, Mario. Dice la siguiente consulta del señor Javier Romero. Dice, ¿a qué se debió el hecho relevante en donde se ajustó a la baja los metros cuadrados alquilables disponibles del PEP? ¿Por qué el cambio? Sí, y gracias. Se hace la valoración del activo, en este caso del Parque Empresarial del Pacífico, a inicios de 2024, donde también dentro de las obligaciones que le estamos pidiendo a los valuadores es que hagan un levantamiento de las áreas del inmueble. De ahí es que en aras de la transparencia y responsabilidad del compromiso que tenemos con el fondo y con los inversionistas, se hace un ajuste a nivel del área arrendable gracias esto al levantamiento de las áreas que hizo en este caso el valuador externo, a veces el SAFI, con la nueva valoración del 2024. Entonces, básicamente, el hecho relevante se dio porque tomamos como base el levantamiento de las áreas que hizo el perito externo, el evaluador externo, para poder adecuarlo hoy día a lo que tenemos como área arrendable dentro del Parque Empresarial del Pacífico. Eso básicamente fue darles a ustedes visibilidad y claridad sobre el ajuste a nivel de las áreas y a nivel del de el promedio de ocupación del fondo particularmente. De nuevo, muchas gracias, Mario, por la respuesta. Dice la tercera consulta. Esta no la remite don Fabián Salas. Buenos días, gracias. ¿Puede desagregar o ampliar un poco más en la partida de gastos operativos en el resumen financiero? Sí, hay dos rubros específicos que pesan más dentro de este gasto operativo. Un número uno es el impuesto o el pago de impuestos que se hace periódicamente en cada uno de los inmuebles que hoy día estamos administrando. Y el segundo rubro está muy relacionado a lo que es ese gasto de mantenimiento de los inmuebles. Recordemos, es un gasto de mantenimiento, son intervenciones en términos de mantenimiento para, valga la redundancia, darle un estado de conservación idóneo y mantener en mejores condiciones a los activos que hoy día administramos. Pero básicamente es eso: impuestos, seguros y mantenimiento de los inmuebles, los que podemos mencionar. Más allá también de la parte de los gastos por valoraciones de los activos, podemos mencionar que esos son los principales rubros dentro de esa segregación del gasto operativo que también nos consulta don Fabián. Muy bien, muchas gracias, Mario. Tenemos otra consulta. Vamos a ir bajando porque tenemos algunas que son eh, ya repetidas o de inversionistas que ya hicieron. Entonces, para seguir el orden, vamos a tener una por inversionista. Primero, pasamos a la número 9 y ahorita, si nos da tiempo, nos vamos a devolver.
Dice la consulta número 9, don Rodrigo Carazo consulta. ¿Es viable un fondo con una ocupación sostenida, más bien descendiente de 43.6%? Sí, y gracias, don Rodrigo, por la consulta. Vamos a ver, y fuimos claros en la charla. Desgraciadamente, al ser este indicador medido en términos de metros cuadrados, la tendencia ha sido a la baja. No es una tendencia sostenida, no es una ocupación sostenida, es una tendencia que se ha mostrado hacia la baja y fuimos muy claros las razones de por qué y que también enviamos un hecho relevante explicando la razón del por qué también se ajustó a ese nivel de ocupación. Pero no, no es una ocupación sostenida. Más bien esto nos ocupa y nos enfoca de mayor importancia a ver qué tipo de inmuebles podemos ocupar en el corto plazo para compensar este ajuste que tuvimos en los últimos 3, 4 meses sobre este indicador particularmente, en aras nuevamente de mejorar ese nivel de ocupación y también de trasladar esta mejoría en términos del ingreso por alquiler, pero sí, no es una ocupación sostenida. Gracias, Mario, por la aclaración. Ahí ahora sí vamos a ir contestando algunas que inversionistas tal vez ya tienen la oportunidad de poder hacer una adicional. En este caso, don Javier Romero, la consulta número 4, dice, ¿cuál es el valor de las últimas transacciones de las participaciones? ¿Por qué la diferencia con el vector? Sí, este tema también lo vimos particularmente en lo que fue la charla del Fondo Comercio e Industria, y es importante que canalicen ese tipo de consultas y de asesoría específicamente con su puesto o bolsa representante. Podemos mencionar que la última negociación en términos de mercado secundario fue a un precio de $180. Según los datos que manejamos nosotros a lo interno, fue en septiembre de 2024. Entonces, importante para efectos de valoración de las carteras, hoy día el vector está en $600, para efectos de mercado secundario también, para efectos también de cálculo de la rentabilidad sobre mercado secundario, es de $180. Pero sí, es importante que este tipo de consultas en términos de posibles diferencias y proyecciones a nivel de desempeño en términos de mercado secundario lo vean específicamente con su puesto bolsa representante. Muy bien. Aquí tenemos otra consulta, ya vemos la número 8, para ir dándole prioridad a los que ya han ido repitiendo, en este caso consultas. Dice la número 8, de don Fabián Salas nuevamente. ¿Qué posibilidades hay de tocar la puerta de BCR para pasar algo de la deuda de Davivienda y VIXA que todavía están con tasas relativamente altas? Bueno, gracias, don Fabián. Es un tema que constantemente nos analizamos. Creo que la parte más importante se dio ahora al cierre del segundo trimestre, donde logramos readecuar en términos integrales las operaciones de crédito en términos de ese costo financiero. 8.50 teníamos el costo promedio antes de esta reestructuración y hoy con el Banco de Costa Rica particularmente tenemos un costo financiero del 5.9%. El esfuerzo que ahora sí estamos haciendo viendo el desempeño actual en términos de las tasas de interés a nivel internacional y que viene mencionada, las tasas de interés, en este caso la Prime, está a un 7.75%, lo que nos corresponde en este caso particularmente con Banco da Vivienda y con VIXA, que tienen tasas hoy día cercanas al 8%, entonces es ver cómo negociamos estas condiciones para efectos de que nos ajusten no solo el costo financiero que tenemos hoy día, sino que también las posibles tasas piso que tenemos hoy día, para efectos de también trasladarle este beneficio de la baja paulatina de las tasas de interés a nivel internacional al fondo que hoy día estamos gestionando. Seguimos, nos consulta nuevamente don Rodrigo Carazo. En este caso sería la consulta número 10. Dice, razones por las que la ocupación de Forum, Forum 2 y el otro Forum no han, vamos a ver, razones por las que Forum, vamos a tratar de ver la reacción, razones por las que la ocupación de Forum y el otro Forum no han ido descendiendo continuamente. ¿Desde cuándo están descendiendo? Sí, particularmente esos dos inmuebles, y gracias, don Rodrigo, por la consulta, esos dos inmuebles están relacionados al sector de oficinas y esto me permite tal vez ampliar un poco más sobre cuál ha sido el comportamiento reciente en el sector de oficinas. Número uno, ya vemos un ajuste a la baja en los precios de alquiler, donde en periodo de pandemia habíamos pasado de $23, $24, dependiendo del tipo de oficina,
a niveles de cercanos a los 17, 18 dólares en promedio. Eso es lo que hoy día está a nivel de mercado. Recordemos, entra el tema del teletrabajo, una menor demanda, una menor necesidad de espacios específicamente de oficinas, y que particularmente nos hemos enfocado en tratar de generar una estabilidad. El primer paso de nuestra gestión es tratar de generar esa estabilidad, es decir, esa continuidad de las actuales relaciones contractuales que tenemos de inquilinos en oficinas, lo cual nos ha permitido en los últimos meses mantener un nivel de ocupación estable en esos dos inmuebles particularmente, pero no creciente. Y aquí debo ser bastante realista. No ha sido una tendencia creciente en cuanto a la ocupación de Fórum 1 y Fórum 2, pero sí al menos estable. Y eso es básicamente lo que hemos tratado de generar en el tiempo, nuevamente para no afectar el flujo de ingreso por alquiler. Pero cuando vamos teóricamente cuál es el nivel de disponibilidad y hablando ya globalmente de lo que es el sector de oficinas y también entrando un poco más en la teoría, cuando uno ve un nivel de disponibilidad del sector de oficinas que está por arriba del 19%, ya lo que muestra es un sector que está contraído, que no hay demanda, que no hay un dinamismo, y eso pues claramente está afectando no solo a los fondos de nosotros que tienen cierta exposición al sector de oficinas, sino también a los fondos de la competencia, y lo vimos también claramente en aquellos fondos que sí tienen una exposición importante al sector de oficinas, ya sus rentabilidades se han visto mermadas en el tiempo, y que es muy probable que también se vean impactos adicionales si no logran ejecutar algún tipo de negocio importante en términos de los metros cuadrados que tenemos hoy día disponibles a nivel de la industria en general. Muy bien, Mario, gracias. Vamos a volver un poco a la consulta número 5. De nuevo vamos a leer una consulta de don Javier Romero. Él nos dice, según lo presentado, la utilidad operativa es de $922,000 por trimestre, lo que es lo mismo a 307,000 por mes. Si la deuda con el BCR es de 76,8 millones a 20 años, perdón, tocará amortizar principal por $307,000 por mes. No da el flujo. ¿Cómo harán? Sí, gracias, don Javier, por la consulta. Recordemos que parte de esas negociaciones con los bancos no fue solo en aras de generar un ajuste en la tasa de interés, es decir, disminuirla, sino que también generar un periodo de gracia donde el fondo no tuviera que hacer amortizaciones. Y particularmente en este caso, con el Banco de Costa Rica se estableció un acuerdo de un periodo de gracia de 24 meses para efectos de que en ese periodo pudiéramos tomar acciones adicionales a las que ya hemos venido implementando para fortalecer la situación financiera del fondo y que podamos hacer frente en el mediano y largo plazo de las posibles obligaciones que tengamos en el mediano plazo, principalmente pensando en eso que menciona don Javier, en aras de ver cómo atendemos las obligaciones en términos del pago del principal o de amortización de las operaciones. Pero importante, la negociación que se dio con el Banco de Costa Rica nos da 2 años de pago de intereses únicamente. Eso no quiere decir que en el tiempo no estemos implementando medidas para poder fortalecer la situación financiera del fondo, como bien le mencioné anteriormente. Muy bien, muchas gracias, Mario. Vamos a seguir leyendo aquí consultas que nos han llegado bastantes. Muchas gracias más bien a todos por la interacción. El número 12, don Rodrigo Carazo, nos consulta que en cuanto se modificó el área arrendable de PEP, razones para la modificación. Bueno, el detalle lo enviamos específicamente, lo que fue el hecho relevante que se envió a todo el mercado y que está muy alineado a lo que es el informe de valoración, que es de acceso público. Ahí podemos revisar lo que ha sido el detalle en cuanto al ajuste de las áreas arrendables. Muy bien, muchas gracias, Mario. Muchas gracias por la respuesta a todas a las consultas que nos han hecho. Sí, hay varias consultas pendientes, pero ya por un tema de tiempo no vamos a poder atenderlas. De igual manera, les queremos recordar que, como les comentamos, en este caso estamos habilitando el correo bcrfondos@bancobcr.com para que por favor nos hagan enviar esas consultas adicionales y con mucho gusto vamos a estar atendiéndoles. De esta manera, queremos dar por finalizada la charla correspondiente a los resultados de la gestión del tercer trimestre de 2024 con relación al BCR Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado.
Queremos, no sin antes despedirnos, queremos agradecerles el interés que han tenido para este tipo de espacios. Agradecemos muchísimo el tiempo y la atención que han brindado en esta ocasión y esperamos verlos próximamente. Que tengan un buen día. Buen día a todos, gracias.